Muy bien, seguimos con la clase pasada. Estábamos hablando del estilo del género literario histórico, y dentro de ese género hemos venido hablando de diferentes estilos. En primer lugar hablamos de las narraciones, y ya hemos dicho que las narraciones son precisamente esas historias de la Biblia en el cual interviene un personaje protagónico, ¿cierto? Caso, por ejemplo, de David, caso de Saúl, caso de Salomón, en fin, Abraham. Todos recordamos la experiencia de Abraham cuando Dios lo llamó a sacrificar su hijo, y todas esas historias, en particular y en especial la historia de José. Si hay una narración que cautiva al lector y que lo mantiene pegado, tratando de ver cómo termina la historia, es precisamente la historia de José. Esa es una narración, y la Biblia está llena de esa clase de relatos en el cual hay un protagonista cuyas acciones resaltan ya sea fe o la falta de fe, resalta confianza o la falta de confianza, pero al final de ellas uno siempre debe preguntarse qué es lo que esta historia enseña acerca de Dios, porque la historia, como les dije anteriormente, en la Biblia no se registra solamente para dejar registrados eventos históricos. La historia es un vehículo, es un método didáctico que usa el autor para enseñar acerca de Dios. Y eso era muy común en el antiguo Cercano Oriente. Ustedes se acordarán cuando el profeta Natán fue a visitar a David para reprocharle por haberse acostado con esta mujer y haber matado al esposo. Natán no fue y se sentó y le dijo: David, vengo aquí para contarte lo siguiente. No, le contó una historia, y al final de la historia David entendió el mensaje. La Biblia utiliza precisamente ese método didáctico para transmitir mensajes. Así que ya hemos hablado de las narraciones, hemos hablado de las listas, hemos hablado de las autobiografías, que es donde el autor mismo relata acerca de su propia vida. Encontramos muchos de ellos en la Biblia. Y ahora estamos hablando de hemos hablado también de los anales, que son registros de los reyes con el propósito de resaltar sus actividades, las autobiografías, y estamos ahora hablando de los discursos. Decimos que en la Biblia aparecen muchos discursos. Deuteronomios tiene varios de ellos. Hay discursos políticos y hay discursos religiosos. Segunda de Reyes, el capítulo 18. Segunda de Reyes 18, el capítulo 18, versículo 19, por ejemplo. Si nosotros leemos lo que dice aquí: y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Ve? Lo que viene ahora es un discurso del rey de Asiria, es un discurso político. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero no son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Cierto? ¿De qué te has rebelado? ¿Por qué te has rebelado contra mí? Y si usted lee toda esta historia, encuentra que el rey de Asiria hace un discurso político, desde luego con el propósito de debilitar y crear desconfianza en el profeta de Dios. No solamente hay discursos políticos, también hay discursos religiosos. En otras palabras, encontramos que el texto es muy amplio en registrar eventos históricos, sean discursos, sean narraciones o de cualquier otro estilo. Encontramos inclusive testamento. Los testamentos son las palabras que una persona emite ante la proximidad de la vejez o la proximidad de la muerte, ¿cierto? Génesis 49, por ejemplo, está el testamento de Jacob
que él deja a sus hijos. Deuteronomios 33 registra el testamento de Moisés a los hijos de Israel. Son estilos que aparecen en la Biblia, y para el estudiante que se introduce, que comienza a acercarse a la Biblia, estudiante de teología que va a hacer de la Biblia, ¿cierto?, el libro que será objeto de estudio, de interpretación durante toda su carrera, es importante que entienda y reconozca estos diferentes géneros. Cuando el estudiante toma su Biblia y comienza a leer, él debe preguntarse, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿Qué clase de literatura es esta? En primer lugar, debe reconocer que es una literatura inspirada por Dios. Pero en segundo lugar, debe entender que esta literatura corresponde a un género. Y básicamente, en esencia, la razón por la cual queremos distinguir los géneros es porque queremos estar seguros de que el escrito, el texto que estamos leyendo, si debe ser interpretado de manera literal o si es simbólico, desde luego. Así que una poesía, por ejemplo, no se va a interpretar de manera literal. No se va a interpretar un canto de manera literal. Las poesías y los cantos contienen mensajes, pero primero hay que quitarle, por así decirlo, el envuelto literario para luego llegar a su esencia. Algún profesor, le escuché a algún profesor alguna vez decir que la Biblia hay que primero interpretarla literariamente antes de aplicarla literalmente. Y eso es muy cierto. De lo contrario, podemos cometer el error de hacer que la Biblia diga lo que el autor no tenía como intención decir. Muy bien. Terminamos entonces lo que tiene que ver con el género histórico, y ahora miramos de manera rápida algunos aspectos de otro género muy común en la Biblia, como es el género profético. Como Iglesia Adventista, nosotros hemos tomado mucho tiempo para analizar y estudiar los géneros proféticos, y especialmente lo que tiene que ver con las profecías de Daniel, de Apocalipsis, pero no siempre revisamos en general el género profético como tal, en términos generales, ¿cierto? Este género se destaca por las sentencias breves, el estilo conciso que proviene del autor inspirado, trayendo así un mensaje de Dios. Generalmente hay varias fórmulas que introduce las profecías. Así, por ejemplo, encontramos uno muy común en la Biblia: así dice Jehová, así dice Yahvé, o así dice Jehová, y después de eso viene una sentencia profética. Algunos lo llaman también oráculos, ¿cierto? Las sentencias proféticas, comúnmente llamado a veces oráculos proféticos, se introducen generalmente con una frase muy común en la Biblia: así dice Jehová, y lo que viene seguidamente es una sentencia. Puede ser una sentencia de desgracia, así como, por ejemplo, usted lee en el libro del profeta Isaías. Isaías registra varias sentencias de esta naturaleza, sentencia de desgracia, capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 18, dice el texto: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Versículo 20, por ejemplo, dice el texto: en aquel día, ¿cierto? En aquel día el Señor rará con navaja
alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Sentencia de desgracia, ya sea para Israel o sea para algún pueblo vecino. Pero en el Antiguo Testamento encontramos muchas de estas profecías, ¿cierto?, que anuncian de parte de Dios, anuncian sentencia de desgracia, ya sea para Israel o ya sea para los pueblos vecinos. No solamente habían sentencias, también habían amenaza, ¿no? Amenaza de castigo, acompañada por una motivación por la cual Dios iba a mandar precisamente ese castigo, una acusación. Y en esa forma, en este estilo de redactar estas profecías en el Antiguo Testamento, encontramos expresiones muy comunes a ellas, como por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy sucederá esto, o ay de aquel. Generalmente encontramos estas expresiones. Isaías, el capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá de la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Versículo 18, aquel día, dice el texto, aquel día quitará el Señor. En fin, esas son expresiones que introducen profecías de sentencia, de amenaza, pero también las más comunes son sentencias, oráculos de salvación, ¿cierto? Jeremías 23:5, por ejemplo, usted puede observar allí en la presentación los textos y repasarlos después, ¿cierto? Encontramos oráculos de salvación. Dios no solamente envió amenazas y envió sentencias a los pueblos, sino que generalmente después de estas amenazas y después de estas sentencias venían palabras de salvación, sentencia de salvación. Otros géneros, dentro de los géneros proféticos más comunes en la Biblia, son las promesas de salvación o los oráculos de protección. Dios protegía a su pueblo, ofrecía salvación. Ahora, una profecía, desde luego, era un mensaje de Dios entregado al pueblo o a las naciones a través de un profeta. En otras palabras, el profeta era una persona que hablaba en favor de Dios. No era solamente la función del profeta anunciar desastres y desgracias, ¿cierto?, o anunciar salvación. El profeta era una persona que constantemente estaba en comunicación con Dios y predicaba. No solamente profetizaba, sino que predicaba, enviaba mensajes acerca de Dios. Pero encontramos en la Biblia una cantidad de este tipo de género, algunas profecías que ya se cumplieron, ¿cierto?, que fueron profetizados para el pueblo de Israel únicamente, que ya no están vigentes, pero de todas maneras era la forma como Dios se relacionaba con su pueblo, especialmente cuando el pueblo se rehuía, no quería obedecer a Dios. Los profetas se levantaron mayormente en los años previos al éxodo del pueblo de Israel a Babilonia. En ese periodo de tiempo hablamos nosotros de los profetas del siglo 8 y los profetas del siglo 7 antes de Cristo. La mayoría de ellos están en ese tiempo en el cual Dios levantó profetas para amonestar a Israel, hacer llamados al pueblo para que dejasen de practicar los pecados de apostasía en que se habían caído, y el propósito era evitar o prevenir de que no fueran al exilio. Pero aún así Dios los envió al exilio porque nunca se arrepintieron. Así que las profecías
son géneros muy comunes en la Biblia y son desde luego sumamente importante de que cuando el estudiante se acerca entienda la característica de esta clase de géneros literarios. Hay algunos géneros literarios que iremos a desarrollar en la próxima sección, que son los géneros sapiensales. Son muy comunes, aparecen en diferentes partes de la Biblia, no solamente en Proverbios, aparecen en cualquier parte de los libros históricos. Podemos encontrar refranes, podemos encontrar poesías, podemos encontrar enigmas, podemos encontrar parábolas, ¿cierto? Las parábolas no todos están en los evangelios. Encontramos parábolas en el Antiguo Testamento, los encontramos en los libros históricos, los encontramos en los libros proféticos, en fin. Lo importante es que el estudiante pueda distinguir cuando esa porción de la escritura que él está leyendo corresponde a una profecía, corresponde a una narración, corresponde a una historia en prosa, corresponde a una poesía. ¿Dónde están la mayoría de las poesías en la Biblia? Pues están mayormente en los salmos, aunque algunas personas dirán que los salmos son un género aparte. Encontramos poesía en los salmos y encontramos desde luego poesía en otros aspectos, en otros lugares de la Biblia. Estos géneros que se acercan a continuación son muy importantes, y es sumamente interesante que el estudiante pueda hacer una distinción de estos géneros que se acercan. En primer lugar, encontramos en el género sapiencial, encontramos los proverbios, refranes. ¿Qué es un refrán? Es un dicho popular muy simple, pero también logrado, ¿cierto? Utilizado con el propósito de crear reflexión. El refrán, el proverbio, la poesía. Cuando usted lee una poesía en la Biblia, te invita a reflexionar, te invita a pensar, te invita a meditar en el significado de la vida. Ahora, el proverbio, que hay todo un libro de proverbios, ¿cierto? Algunas personas piensan que los proverbios eran dichos comunes de los pueblos que luego llegaron a formar parte del texto bíblico. Pues eso puede ser cierto. El asunto es que el autor inspirado selecciona unos proverbios y les da una aplicación muy peculiar. Así que lo mismo sucede, por ejemplo, con las parábolas. Si usted lee el texto extrabíblico, encontramos, por ejemplo, que la parábola del hijo pródigo se narraba de manera muy diferente. El premio del hijo, en el hijo pródigo, el premio no era para el hijo desobediente, no era para el pródigo. El premio era precisamente para el hijo mayor, que se quedó en casa, que cumplió todos los reglamentos. Para los fariseos, esa era la persona que necesitaba ser premiado. Jesús tomó esta parábola y le dio una aplicación totalmente contraria. Así que las parábolas sí eran parábolas que circulaban en el tiempo, en el medio, pero que el autor inspirado seleccionó aquellas parábolas que él consideraba que podía ser utilizado de manera diferente y apropiado para transmitir el mensaje de Dios.